buenas noches. Está terminando el 2019 y es un momento de parar y analizar quiénes son los personajes del año, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me da mucho gusto recibir, como todos los martes, a Paula Sofía Vázquez, Leo, Gibran Ramírez. Buenas noches, Leo. Y Carlos Bravo Regidor. Muy buenas Carlos, noches. Empecemos contigo. Personaje, empezamos nacional. Ok. Y ya sé que todo el mundo va a decir que López Obrador, pero pues, no, bueno, le echamos ganas, le Yo echamos sí. ganas. ¿Ah, sí? Sí. Nos Ya decimos, sofisticamos. o tú sí vas a Digo, decir es que López Obrador es el personaje del año, es obvio. Pasemos al segundo. Sí, porque ya, o sea, es que sí, yo digo que López Obrador es ya más una constante que una variable. Exacto. Entonces, asumamos la constante y vayámonos a las variables. Sí, si no va a ser el no me quiero personaje pasar del de cuantitativo, pero... Va a ser el personaje de ¿no? 6 años. Exacto. Aburrido. Pues sí, es que o sea, la presencia que tiene y cómo ha revolucionado el ritmo de la política, sí creo que sería un candidato para ser personaje del año durante 6 años. Pero entonces ya mejor lo pones como el personaje del Por eso sexenio, ya de es- la década, y no de cada año, ¿no? Por eso, entonces ya es una constante, ¿ok? Sí. López Obrador, next, Next, exacto. ¿no? Exacto, muy bien. Siguiente, a ver. Mira, yo traigo 3 candidatos. El primero serían las mujeres que protestan. Muy bien. Digamos, el movimiento feminista en las calles. Sobre En todo, México. es verdad, hay en la Ciudad de México, no solamente, pero creo que tiene un potencial Sí. de crecer. Me parece que realmente han logrado poner su agenda, sobre todo sus agravios y la, digamos, y la inacción de las autoridades en el candelero. Ese sería Sin un liderazgo muy visible, ¿no? No, O sea, no. no podrías decir está... No, deliberadamente fulanita, sin liderazgo. sutanito. Pero eso es un tema interesante. Deliberadamente sin liderazgo. Bueno, también es interesante, por ejemplo, el tipo de conversación que horizontal. se ha gestado en torno al movimiento, ¿no? O sea, creo que algunas personas se han enfocado en tratar de criticar sus métodos y creo que ellas han sido muy exitosas en mostrar de pronto como la hipocresía o la franca estupidez de esas críticas. Entonces, a mí sí me parece, digamos, una de las cosas más relevantes del año, esas protestas y el auge, digamos, el impacto que han tenido en la conversación pública. Mi segundo candidato sería Marcelo Ebrard. Yo creo que la Cancillería ha estado en el centro de 2 de los grandes, digamos, éxitos de esta administración, sobre todo en lo relativo a tener que lidiar con el que se ha convertido en la práctica quizás en el principal contrapeso del López Obrador, que es la relación con Estados Unidos. Tanto en el tema de responder a la amenaza arancelaria como en el tema de llevar, digamos, a su conclusión la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Creo que eso ha sido trabajo de la Cancillería. Creo que Marcelo Ebrard se ha convertido en el secretario indispensable de López Obrador y que además combina un par de virtudes muy escasas en estos tiempos, que son, por un lado, la eficacia y por el otro, la discreción. Y mi tercer personaje sería como más por lo que representa que por él mismo, que sería Lord Molecula. No. Te voy a explicar por qué, dame chance. Wow, Te esa voy a está explicar buena. por qué. A ver, primero explica quién Bueno, es Lord Molecula es un reportero eso existe en Twitter, ¿no? que va a las mañaneras, un señor que siempre va de moñito, bigote, calvo, ¿no? Y que suele hacer preguntas bastante, digamos, pues descabezadas, ¿no? A modo. Al día siguiente del fiasco de la aprehensión de Ovidio Guzmán, preguntó por el resultado del béisbol. Después de la explosión en Tlahuelilpan, le preguntó al director de Pemex, y de ahí viene su apodo, cuál era el punto de ignición de la molécula de la gasolina premium. Y en fin, bueno, tiene como sus grandes éxitos, ¿no? Más allá, digamos, de que parece broma, ¿no? Porque el personaje en sí mismo es una broma, yo creo que lo que representa el personaje no es una broma. Creo que el personaje representa, por un lado, bueno, la ubicuidad de las mañaneras, que, digamos, han marcado agenda durante todo el año. El tema, digamos, de la nueva relación entre la prensa y el poder y esta suerte como de pronto de preguntas a modo o de una prensa muy acomodaticia con López Obrador, creo que también representaría en ese sentido una buena noticia, que es la reducción de los montos de publicidad oficial para los medios. En fin, creo Ya que... me están dando ganas de entrevistar a Lord Molecula. Pues es que es un personaje, digamos, ¿No? parece de broma, pero No creo sé que qué no lo le es. preguntaría. Al final yo te diría, hay mucho de lo que representa. Mejor deja David, que- aquí mejor nuestro deja- coordinador mejor de deja invitados que- está diciendo no. Mejor por deja favor, que él no". te pregunte a ti. Ay, Ese es claro. el chiste. Exacto. Hay mucho de lo que representa que parece, digamos, de broma, pero creo que hay muchas otras cosas que no son de risa.
Gibran. Yo, bueno, después de López Obrador, me iría no al Poder Ejecutivo inmediatamente. Yo diría Arturo Saldívar. Ok. Hay un esfuerzo muy minucioso en sacar al Poder Judicial del siglo XIX y en acabar de romper inercias que se intentaron romper con las reformas del siglo XX, particularmente con la reforma del 94, pero hay muchas cosas por hacer, mucho nepotismo, bueno, aquí lo han discutido muy ampliamente. Ese sería mi primer candidato. Interesante, la verdad, porque Arturo Saldívar, pues creo que ha tomado una postura que muchos critican de tratar de cooperar con el gobierno para limpiar, para limpiar el Poder Judicial, pero muchos piensan que eso ha mermado la independencia de la Corte. Sí, bueno, yo creo que... Digo, esa es la crítica, sí, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. No, buscar pero otros dicen al revés, le aplauden. Claro, ¿no? No, el Poder Judicial es un núcleo donde convergen mafias de muchos tipos y se han mantenido invisibilizadas porque por la autonomía del Poder Judicial se hace de cuenta que el Poder Judicial no hace política, no desarrolla esas relaciones. Entonces han tenido la ventaja de hacer todo en la oscuridad. Ahora se abre un poco, ni siquiera creo que se esté volviendo un Poder Judicial de cristal donde podamos ver todo lo que pasa, pero sí se ha abierto, se ha aireado y se ha combatido la corrupción. Coincidiría con Carlos en el movimiento feminista, no solo en México, sino en el mundo. Es una novedad histórica que haya un feminismo de masas. Es algo que está pasando apenas, digamos, en la larga duración. Tampoco estires mucho la liga, ¿eh? No es de masas. ¿Es de masas? Sí, dirían que es de masas. O sea, ¿cuántas tienen que ir a la protesta porque la consideres de masas? Pero es que cuando yo pienso en movimiento de masas, estoy pensando en el movimiento obrero, en el siglo XX. No, es que yo creo pero es que de esos ya no hay, ahora son masas del siglo XXI. Por eso es que me llamó la atención, es que hace mucho que ni siquiera oía la expresión de masas, ¿no? Claro, pero, porque... En fin, ya casi no hay esas cosas llamadas El cambio masas. en los nuevos movimientos sociales, ¿no? Sí. Cuando dejaron de ser los movimientos sindicales y todo eso, fue que se hicieron movimientos de causa y de sociedad civil, digamos, lo que los aristocratizó. Ahora, el feminismo ha tomado las calles, ha puesto en escena una acción colectiva, con una voz colectiva muy clara, con agravios y una agenda muy clara. Que eso no había pasado. El registro discursivo en el que se habían insertado a la conversación pública era muy diferente. Ahora podemos hablar del sujeto político movimiento feminista, que es una novedad. No, pero me llamó la atención que utilizaras eso de masas, porque creo que es estirar un poco la liga. Pero, en fin, yo debates aparte, ¿no? Y tú te ríes. Si hay que... Es que, a ver, bueno, ahorita le abono. Sí. Coincido desde luego también en la mancuerna de Marcelo Ebrard y Jesús Seade, el papel que tuvieron, muy satisfactorio para lo que se esperaba, ¿no? Todo este año... Me encanta ver a la izquierda hablando a favor del libre comercio. No sabes cómo lo disfruto. Claro, es que hay que asumir un hecho. La integración con Estados Unidos no es algo que esté por pasar y que estemos discutiendo en este momento como se discutía en los años 90. Es un hecho, puede ser bueno, malo, pero es nuestra historia. Ya ganamos. Hay que asumirla. Esa partida nos la ganaron y no solamente son mercados integrados, sino que son sociedades integradas ya a un grado que no se puede separar. Es una realidad que hay que asumir. Ya no es una preferencia ideológica, ya es un hecho, ¿no? Es un hecho. Se volvió una política de Estado. O sea, si me preguntas a mí, sí, también el capitalismo es horroroso. Pues bueno, ahí está. Si uno quiere hacer política, hay que lidiar con lo que está. No hay que hacer política volteando a ver la utopía, porque lo que podemos hacer es un desastre. Yo creo que en eso la izquierda populista de finales del siglo XX ha sido muy atinada y por eso ha sido tan exitosa en América Latina. Es realista, tiene principios, pero esos principios ayudan a gestionar la realidad que hay, no un decálogo para llegar al socialismo. Pero te lo menciono, Gibran, porque cuando entrevisté aquí creo que tú estabas viendo a Rafael Correa, él sí tenía una postura de izquierda proteccionista. No es el caso de López Obrador, ¿no? Sí, no es el caso de López Obrador. Porque México no es Ecuador. Claro, eso te iba a decir. No, insisto, pero o sea, Ecuador se puede dar el lujo de ser proteccionista. Sí, es México no. Digo, hoy en día. Claro, pero él aceptaba esa realidad. Recuerdo que te dijo,
un bloqueo de un día o de varios días no lo soporta México. No, pues claro que no. Claro. Es un hecho con el que hay que lidiar. Entonces, Y si Ebrard y Seade. Ebrard y Seade, y si hay que tomar uno significativo, como intenta hacer Carlos, no necesariamente positivo, sino que concentre mucho significado, Ya sé quién vas a decir. es el Chapo Guzmán. Sí. De ahí García Luna, de ahí los vínculos de lavado de dinero, de la mafia política mexicana, de Collado, que se están investigando. Un montón de cosas se destaparon. Otras no. Como, ¿dónde está el dinero? Porque debe estar en algún banco legalmente, ¿no? Sí, lo lavaron. Lo lavaron. Hay ahí algo de sistema financiero Chapo Guzmán. que no se menciona. Interesante. Pero ayudó a destapar una cloaca enorme. Bueno. No me A voy a ir ver. al final, es que ya te toca como repetido. Pero claramente vas a mencionar Pero- el tema feminista. Los movimientos feministas. Yo creo que los movimientos feministas serían mi personaje a nivel nacional e internacional, porque ahí es la parte de... Yo no creo que solo la gente que sale a la calle. Creo que el movimiento feminista se está haciendo un tema transversal que ha logrado además incluir un montón de agendas dependiendo de los lugares. O sea, es Hollywood contra el acoso sexual y es México en contra del feminicidio y son las turcas en contra de la violencia machista y son, o sea, creo que es un movimiento que va incluyendo desde temas súper de base como violencia doméstica hasta temas en Japón de paridad en la participación de las mujeres en las empresas. Pero la acusación Es es un que, movimiento que está... el sistema es el que tiene la culpa. Claro, o sea, Con en esta cosa que- realidad es tu enemigo es el de heteropatriarcado opresor. Sí. Y de ahí se derivan un montón de agendas y creo que no se miden tanto en cuántas mujeres salen a la calle, ¿no? Sino de cuántas mujeres dentro de sus casas también están a favor del movimiento. Claro. Cuántas mujeres están diciendo que no van a educar a sus hijos como machos, que no van de maestras, gente que está cambiando los sistemas en los que trabaja, desde cosas muy sencillas como pedir mejores condiciones laborales para las mujeres que trabajan ahí. Creo que es un movimiento que está permeando ideológicamente con muy distintas, también ha sabido como incluir un montón de técnicas y un montón desde cosas muy académicas, estudios especializados, protesta en la calle, vandalismo, o sea, todo ha O sea, entrado. es algo más sofisticado, eso es lo que tú dices. Creo que es algo más grande. Y Creo que- sofisticado. Claro, o sea, La protesta es solo la punta del iceberg. sí, lo no, o estás sea, la diciendo, protesta ¿no? es de las cosas que ves, pero creo que además hay un montón de cambios que se están operando a partir de esta ¿Pero qué visibilización de la debería agenda. determinar esto, Paula? Pues yo lo que diría es sí tenemos que cambiar un sistema que oprime a la mitad de tu población y que es injusto con la mitad de tu población en distintas cosas de una manera ya radical. O sea, creo que sí es una demanda que además ya se instaló y que no es una demanda de fácil solución ni de rápida solución, porque lo que están pidiendo es queremos que cambie el sistema patriarcal. Un en el cambio que estamos cultural, viviendo. sí. Es un cambio cultural. Ahora sí es un mundial, fenómeno muy de cañón. Occidente. Muy cañón. Yo No, acabo de... No. No, perdón, yo acabo de estar en Dubái. no, pero Dubái es Bueno, el último perdóname, lugar. pues, es Bueno, parte pero que de no lo su- veas en Dubái no quiere decir No, que no lo haya también en otros pero- países. Perdón, que pero en forma Asia- A parte las del mujeres todavía las tienen ahí Sí. caminando atrás de los hombres. Pero en Japón, con sus en un lugar- burkas. Pero en Japón, en un lugar increíblemente machista, Mira, donde habían sigue siendo, resistido- yo también sigue estuve siendo, en sigue siendo, Japón. sigue siendo. pero Las van mujeres poco van a atrás de poquito, los hombres, ¿eh? Pero las generaciones anteriores. Pero ahora las constituye generaciones un nuevas. agravio. Sigue Exacto. yendo atrás, Ya pero está ahora hay un desnormalizado. agravio. Las mujeres, las jóvenes, ya no van atrás de los A hombres. ver, no se equivoquen, yo estoy a favor de No, desde no. luego, No, estás polemizando, de la estás polemizando. equidad en el hombre y la mujer. Pero también estirarlo a que, hombre, en Arabia Saudita ya las dejan manejar UTA. Pues no manches, ¿no? O sea, ya se tardaron nada más 100 años, ¿no? En Pero si dejarlas hubieran manejar. tardado 135 Por más, favor. si no hubiera habido mujeres que se quitan la burka, si no hubiera habido mujeres que se arriesgan a Es las que no multas, se quitan si la no hubieran, no, y hay unas que sí, Y hay unas que no quieren Hombre, quitársela. está prohibido. Y hay unas que se arriesgan a las multas. Sí. Y hay unas que se arriesgan a los azotes. Y te puede parecer una cosa muy estúpida que haya salido sin permiso del hermano, que es una Sí. cosa de que permiten los musulmanes. Pero ya lo están haciendo. Poco a poco, aunque sean estas pequeñas victorias, pero las están conquistando por un cambio de ideología. E incluso en las cosas que no hay victorias, hay por lo menos la problematización del fenómeno. Eso ya es una ganancia tremenda. O sea, se habla de eso. Claro, claro. Se está desnormalizando
yo creo, un sistema, digamos, de relaciones de género muy injusto, muy disparejo. Pierde legitimidad. Exacto. Es decir, muchas cosas de las que ahora se conceptualizan como acoso sexual se vivieron en su momento como un coqueteo normal, aunque ya dolieran a las mujeres. Eso. Bueno, así es la cosa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas mujeres mayores que se casaron con sus acosadores, que la seguían y todo eso, y que no se verbalizaba. ¿Por qué dolía eso? ¿Por qué constituía una forma de Pero sí relación hay, por legítima? ejemplo, yo aquí lo platiqué Pues estar yo acostumbrado con... a que ganaras menos. Era muy normal que te pagaran menos, Sí, aunque porque hicieras eras la misma mujer, ya. chamba. Y ellas lo lo veías asumían. Yo normal. aquí lo platiqué con Marta Lamas. Es muy difícil establecer la frontera entre coquetería, entre una cosa y ya acoso. Bueno, pero... que No, sea perdón, difícil pero la el señor- frontera Ahora de- ya hay cosas más claras, ¿no? Mi jefe me fue a buscar a mi casa sin permiso y sentí raro, pero era mi jefe y entonces le abrí la puerta. O sea, ahorita lo vemos. Pero ¿y si ¿qué tu es jefe eso? te quiere ligar y te lleva mariachi, ¿no? A tu casa, tú lo ves como Sí, una invasión de su si tú nunca privacidad. le diste entrada. No, Antes eso se hubiera visto claro, como antes muy hay una relación de romántico. poder. Ay, No, porque te había- no, trajeron porque hay una- gallo, no, mi porque hay hija. una relación de No, poder. por el eso. hecho de que estemos teniendo esta conversación como Sí, la claro, estamos teniendo, claro. ya es una muestra de eso. Sí, no, a mí me parece fascinante, pero se han cambiado, como tú dices, los valores de la sociedad. Lo que antes se consideraba como algo tremendamente romántico. Ay, mire, le trajeron gallo a mi Me hija, insistió etcétera. muchísimo, aunque yo no quería andar con ábrele. él. No, Qué platica persistente. con él, mija, ¿no? Sí. Hoy se Que vería no, como, oiga, pero no, yo no quiero que usted claro, esté pero, aquí. pero no quiere decir eso que antes no constituyera un dolor para las mujeres, sino que no era un dolor considerado legítimo. Cuando a una mujer le insistían mucho para salir con alguien de buena posición Sí, económica sí. o que estuviera guapo, lo que sea, ay, ándele, mírelo, o sea, Sí. si le insiste tanto, la quiere conquistar, etc. Sí. Pero si eso se ponía en cuestión y si había que convencer con esos discursos a las mujeres, quiere decir que ahí había ya alguna molestia. Cuando Y te había una corren- relación de poder. Cuando Otra te cosa, y Y corrían había una por estar relación de poder, embarazada. claro. Cuando te corrían por estar embarazada, Claro. pues, Sí, es claro. normal, es que a tu jefe Pero no, no te cosa van a que ha aguantar cambiado con es un niño y ahora se veía muy contamos normal. con un vocabulario para decir esos agravios, Acoso para sexual expresar es un esos... neologismo de los años 80. Exacto. O sea, ahí también, digamos, el cambio no empezó ahora. Lo que es que ahora yo creo que está Pero cobrando Carlos, una lo dimensión interesante nueva. de esto es que eso que empezó en los 80s, hoy en el 2019 es otra cosa, ¿eh? O sea, lo que me dicen, digo, se los pongo así, yo he tratado de entrevistar, te consta, a líderes de este movimiento feminista. No son visibles, no están ahí. Pero es que es un movimiento no- que tiene demandas Eso y ya no es tiene diferente. líderes. No, pero yo creo que... ¿Pero o qué sea, te dice eso? creo que es un ¿Qué montón te de- dice eso? Que es un agravio lo suficientemente sentido entre tantas mujeres, en tantos niveles, por tantas cosas, que no necesitas que alguien te diga qué hacer. Tú lo vives y dices, sí, yo también me siento identificada y Pero yo para también el cambio protesto. se necesita ese liderazgo. Sí, yo- No, porque hay microliderazgos, porque Una esto está hipótesis. cambiando temas en el Parlamento. Y en el Parlamento hay mujeres que se asumen como feministas y traen una agenda feminista que Pero- no necesitan pero ve lo de articular con Greta. nadie, que ellas lo están ¿Por qué haciendo. Greta? internacional. No, lo internacional, digo, ya nos quedan 2 minutos, Sí. pero Greta fue nombrada persona del año porque Yo tengo ha una encarnado, perdón, el liderazgo del movimiento Pero creo que, ambientalista. ajá. Pues sí, pero se Va. necesitan eso. A ver, Mi hipótesis es la siguiente. Cuando se forma un movimiento político, se transita por diversas etapas. sí. Se transforman dolores en agravios, es decir, se codifican moralmente, se explican y se nombran. Sí. Yo creo que estamos en ese punto de transición. Después, cuando esto se logra articular políticamente, esos agravios se transforman en demandas. Sí. El movimiento feminista tiene algunas demandas universales. La libertad para decidir y la brecha salarial, eso sí están en todo el mundo. Hay otras que no se han logrado convertir en demandas No en todo el mundo, concretas. perdón, en el mundo como islámico no el está. acoso sexual. Perdón, pero No, bueno, en fin. Pero en Pero buena los parte islámicos del no mundo. trabajan. Bueno, Buena no, parte del mundo. Ni tienen libertad para Y decidir nada. No, pero tampoco Ya tú podemos deja para generalizar abortar, ¿no? el mundo islámico, ¿no? No Pero es lo tienes mismo hablar princesas de que Arabia huyen a Londres Saudita a pedir que lleguen. Bueno, pero hay. Una de las 30 del que Emir. de Egipto. Que ¿no? lo que Hay logró diferencias salir. muy Sí. sustanciales. Estoy hablando de los lugares donde este sujeto político, mujer, movimiento feminista emerge. Entonces, se Pero han luego formado van a esas. salir los liderazgos. Yo creo que en el también. proceso de codificar las demandas, por ejemplo, ¿qué demanda tenemos para eliminar el acoso en el espacio público? Ujú. ¿Cómo lo convertimos en demanda política? Bueno, en ese proceso irán surgiendo, estoy seguro de que están surgiendo
mujeres Yo también. líderes por ahí y que eso va a cristalizar en una sofisticación política mucho mayor. Déjame nomás Estamos añadir en una un cosa a lo que está momento diciendo, de que me parece muy transición en la importante. larga duración. Sí. O sea, las mujeres tienen derecho al voto desde apenas poco más de medio siglo. Sí. La cosa va así de lenta y estamos en esa transición llegando al momento de generar Perdón, las demandas. ¿así de lenta o así de rápida? Porque también toma en cuenta que la sociedad patriarcal lleva 5,000 años. Tampoco tanto, O hay sea, muchas cosas que se ¿No? inventan. Por ejemplo, ¿O no? No, No, pero O sea, ve lo que hemos avanzado en No. 50 años. no es cierto. Hay muchas cosas en que sí. Y hay muchos lugares en que sí. Lo que pasa es que vemos a la sociedad occidental después del siglo XVIII como si fuera lo que hay desde hace 5,000 años. Sí. Pero, por ejemplo, el rol de la mujer madre se cristaliza, se generaliza en el siglo XVIII con una serie de sentimientos, obligaciones, etc. Ya nos va a citar a Engels, la familia privada. No, y no, no. Hay Ya eso sabe sí, la historia de propiedad las privada. emociones. A ver, perdón, rápido, ya tenemos que ir hay una cosa que concluyendo. me parece muy importante también del movimiento de las mujeres, que creo que ha formado parte de alguna manera como de los errores de interpretación que ha suscitado. Y tiene que ver con que es un movimiento que justamente por tener esta característica en este momento de no tener un liderazgo centralizado en una figura, en un rostro, también ha tenido una dimensión performativa muy importante. O sea, hay una parte en la que este movimiento de pronto no es que formule demandas con demasiada claridad, sino que expresa agravios, sentimientos, y tiene un componente muy importante, me parece, de una furia muy legítima. Totalmente. Esa furia eventualmente podrá o no, quién sabe, convertirse en un conjunto, digamos, de demandas claras, formuladas a las autoridades correspondientes y tal, pero esa dimensión performativa creo que también ha tenido el acierto de aumentar su capacidad de apelar a otras mujeres que pueden identificarse, si no con una demanda formulada muy específicamente. Con este... Sí, con el Con una sentimiento furia de... rabia. hartas. Rabia, Sí. es rabia. Bueno, Sí. ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguien quiere mencionar personaje internacional Yo tengo dos. rápido? A ver. pero nada más menciónalo, rápido. Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, 34 años en un gobierno de 5 mujeres. Sí. Y Andrónico Rodríguez, líder cocalero boliviano que se perfila como sucesor de Evo Morales, probablemente no. Algunos objetan que tiene 30 años, pero sin lugar a dudas, el líder del Chapare que ha estado guiando la resistencia y que fue aclamado ahora en la convención del MAS. Pero así como personaje del Sí, año. ¿no? Ah, creo que sí. Está muy, a lo mejor es del año entrante. Hombre, pues No, sí, hombre, dale no. chance. Lo que pasa ya es estás que- haciendo campaña, Gibran. Hay que ver. En No, Bolivia. personaje del año, Ay, Evo. Personaje del Evo. Evo es pueblo. Sí, Evo. Evo más que lo. Evo es un ya personaje A ver, del año. Evo, personaje, como decía Carlos hace rato. Por abusar personaje del poder. De la década. De la No, década, pero de este año por abusar del Pero poder. los compañeros que resistieron en Bolivia al golpe, yo creo que tienen un valor enorme, ¿no? Es un Debe estar liderazgo sobre la que marcha, ya eso no está. sé. Y bueno, entonces también me van a mandar a la primera ministra al año próximo, ¿No, seguramente. cuál? ¿A la de A Finlandia? la de Finlandia. No, esa está ahí. Pero yo ahí en esa lista pongo a mi admiradísima Nancy Pelosi. Pero bueno. Yuval Noah Harari. internacionales. Ah, buenísimo. Yuval Noah Hay que Harari. leerlo, Creo ¿eh? que es el ideólogo que va a definir muchas de las políticas y muchos de los desarrollos tecnológicos que vienen. Hay que leer los 3 libros Y de nos Yuval va a Harari. ayudar y ayuda a comprender hasta los desvaríos de muchas Sí, de lo que está, buenísimo. mucho de lo que está sucediendo. Sí. Mira, mi lista yo traía obviamente Greta Thunberg, creo que Sí. es muy importante, creo que es un acierto de time ponerla a ella. Evo Morales me parece Sí. un personaje internacional, digamos, que este año termina su ciclo y que lo termina además de una manera muy paradójica, con muy buenos resultados, pero una salida, digamos, muy desafortunada del poder. Por abusar Y del uno poder. más que yo pondría clave, Claro, no hay que clave, justificar Leo, los y nos golpes. vamos a No, no acordar voy a- de este no voy a año bus- por él, Sí. Boris Johnson. Boris Johnson que llega al poder por una carambola rarísima. Iu. Tiene que sobrepasar una serie de humillaciones y derrotas tremendas en el Parlamento. Finalmente maniobra para llamar a elecciones y arrasa en las elecciones. Y Boris Johnson va a sacar a la Gran Bretaña de la Unión Europea. Y la contraposición de Boris Johnson es el liderazgo fallido de una De Jeremy izquierda Corbyn. cavernaria que lideró el señor Jeremy Corbyn. Cavernaria, no. Leyó mal el momento. No, sí, pero bueno, ya se acabó. Bueno, Cavernario. otra de las cosas por las que vamos a recordar a Boris Johnson, por haberle puesto fin a la carrera política de Jeremy Corbyn, más allá de las valoraciones que tengas de él. Sí, bueno. Lo que representaba Jeremy Corbyn con Boris Johnson se acabó. Señores, es nuestro último programa de la década. Qué fuerte. Es un honor
platicar, tener debates con ustedes. Les deseo feliz año y nos veremos en 2019. Igualmente. Gracias. En 2020, en 2020. 2020. Gracias a ti, 2020, Leo, Dios mío. Ya, Muchas 2020. gracias. por estos últimos 3 años en esta No, mesa. bueno, pues Muchísimas, gracias a ustedes. muchísimas de verdad. gracias por Es el un espacio. privilegio Gracias. debatir con ustedes. Gibran, Paula, Carlos, buen año. Igualmente. Nos vemos el año que entra y hacemos una breve pausa. Viene Gonzalo Monroy para hablar de la situación de Pemex. Hay un descubrimiento de un yacimiento. Vamos a ver qué tanto ayuda o no esto a la petrolera mexicana. Regresamos.